Buenos días para todos. Vamos a comenzar con el taller. Mi nombre es Franco Lilini, yo soy coordinador del grupo regionales de APRESID. Arrancamos. El disertante es Arturo Mario Bresanello. Él es ingeniero agrónomo, cursó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires con orientación en producción agropecuaria. En la actualidad es presidente de ALZ Agro Sociedad Anónima, una compañía dedicada al desarrollo de semillas híbridas de maíz, girasol, sorgo y fertilizantes. La duración del taller es 40 minutos, pero le vamos a dar libertad a Arturo que pueda tomarse su tiempo y después arrancamos con la ronda de preguntas. Bueno, muy bien. Gracias por estar en esta reunión y yo agradecer a APRESID que hayan evaluado de un tenor de importancia de lo que vamos a presentar o nuestra compañía tiene para presentar al mercado ganadero argentino. El título denominado La revolución de dietas líquidas, un poco grande en función a lo que humildemente queremos presentar, pero para darles un organigrama, yo pertenezco a ALZ Agro. ALZ Agro está compuesto por varias compañías, dos de ellas es ALZ Semillas, que somos uno de los canales que tiene hoy el grupo Corteva de la unión de Dow y DuPont, para lo que es biotecnología de productos en maíz, sorgos y sojas. Y en la empresa que yo estoy, participando es en el área de nutrientes. Esta empresa está dedicada a lo que es nutrición vegetal y en lo que es el área de nutrición animal tenemos tres tipos de productos en lo que hace alimentos secos, húmedos y en la parte de líquidos, que es lo que nos va a ocupar en la reunión de hoy. Yo creo que este título de dietas líquidas es un nuevo concepto en nutrición animal. Todos estamos acostumbrados a manejar sólidos o húmedos, es decir, todo a través de una bolsa o de un chimango o de una pala. Y cuando hablamos de líquidos vamos a tener que manejarnos en caños, mangueras, recipientes, es decir, en otro formato de manejo de esta tecnología. En lo que es la reunión vamos a describir un poco de qué se trata el producto y después hacer hincapié en los ámbitos de utilización. Es un breve paneo en dónde puede ser aplicada esta tecnología, que lo que queremos definir es como un sistema. Es decir, un sistema que tiene una manera de ser manejado y la introducción de un producto. El producto por sí solo no es lo que va a tener la fortaleza, sino dentro de un sistema de producción. En lo que es descripción del producto, vamos a partir por un primer principio en lo que hace a la nutrición. Es decir, que cuando un animal ingiere alimento, todos los nutrientes que lo contienen van a tener que ser disueltos, ¿sí? Hidrolizados para ser absorbidos. Es decir, no hay manera que un animal no pase este proceso. Cuando uno da una dieta líquida, en la cual los alimentos ya están disueltos, es un atajo en ese sentido. Es decir, este proceso de nutrición paga menos peajes para lo que es la utilización de los nutrientes. Nuestro producto se llama Nutrilíq, todo un esfuerzo conceptual para poder definir un alimento líquido. Y para poder definir los parámetros nutricionales, los alimentos tienen diferente potencia nutricional. Es lo mismo que los motores. Hay motores de mayor cilindrada, de mayor caballos o HP. Los alimentos también se definen por diferentes parámetros, en lo cual podemos definir un alimento de gran potencia nutricional o de baja potencia nutricional. Algunos aspectos de nuestro producto es el nivel de materia seca. Y esto es una dificultad que nos cuesta en algunos lugares tener una interpretación y que muchos asocian a que un líquido es difícil que pueda tener alto nivel de materia seca. Y productos de lo que podemos tener nosotros es tratar de separar materia seca, se define al alimento puro libre de agua. Y ese alimento o nutriente puro puede ser sólido, líquido o gaseoso, en definitiva es eso, y que podemos encontrar diferentes formulaciones de nuestros productos que pueden llegar hasta tener hasta 81-82% de materia seca y ser un líquido. Y eso es un tema físico y simple de entender.
Otro aspecto, otro parámetro muy importante en lo que hace impacto es su nivel de digestibilidad. Es decir, que cuando estamos manejando un alimento o valorar, es cuánto de eso se disuelve y se digiere y cuánto pasa de largo en un tracto digestivo. Bueno, cuando hablamos de soluciones, en ese aspecto los parámetros son un poco diferentes a lo común cuando estamos manejando sólidos o húmedos. En lo que hace a energía tenemos diferentes formulaciones, pero que contienen una muy buena energía metabólica, entonces podemos concentrar, digamos, valores buenos de energía, valores buenos de proteína. En lo que hace a la formulación de los productos, la composición de proteína, en lo que hace proteína verdadera y nitrógeno no proteico. Y otro aspecto importante es el contenido de macrominerales, es decir, que el producto también encierra un alto volumen de minerales y uno puede lograr, en una definición simple, que este producto Nutrilink es un concentrado energético, proteico y mineral. Es decir, que todo lo que habla o comúnmente se maneja en el mercado son los concentrados proteico-minerales, porque la energía se la ponemos con los granos que asociamos con esto. Bueno, esto tendría, digamos, todo incluido. En cuanto a los ámbitos de utilización, es decir, dónde podemos manejar este producto, en los sistemas intensivos, tanto en tambos o feedlots, este producto está muy vinculado a lo que es el mundo vinculado a un mixer. Es decir, que cuando hablamos de tecnología e interviene un mixer en lo que es un proceso de racionar, cuando hablamos de mixer hablamos de control. ¿Qué significa? Cuánto damos, cómo damos, qué comen, qué no comen, es decir, cuánto doy. Es decir, todo este mundo de alta precisión, el producto se adapta muy bien al concepto del manejo y de precisión. Los atributos primarios que tiene este Nutrilink para lo que es la formulación de una dieta está fundamentalmente basado en lo que es su aporte de proteína, energía y minerales. Bajo ese aspecto y lo que es el costo de cada implemento, entrará o no entrará en la fórmula. Es decir, que este es el principal aspecto en el cual uno toma o deja un alimento, o los programas de racionar o de formulación de dietas permiten que ingrese o no ingrese. En este aspecto el producto tiene muchas ventajas con respecto a fuentes nutricionales, pero un tenor no menor son los aspectos secundarios que genera la entrada de un húmedo en una dieta. Es decir, que el concepto de homogenización que genera un líquido al humedecer y unir partes, lo que es la saborización total de la ración, genera un estímulo de consumo voluntario en función de lo que es su distribución de esos minerales, cómo abarca a toda esa ración, a todas las fibras, digamos como que las barniza y las saboriza. Y otro aspecto importante, que es a través de sus minerales y lo que es una ventaja en poligástricos, es el estímulo de mayor consumo de agua. Y eso es fundamental, el concepto de presión hidráulica en un rumen, para lo que es digestibilidad de una dieta. Y fundamentalmente cuando en ello tenemos fibras. El concepto de humedad o de presión hidráulica es un tema importante. Muchas veces vemos en lo que es el concepto de una aplicación, es el rol de la ducha, es decir, cuando hablamos de los elementos que tenemos con respecto a este aspecto, es cómo se aplica el producto. Ayer o antes de ayer había una charla sobre las pérdidas entre que llega el producto, el almacenamiento, el traslado, el aporte. Bueno, acá en este aspecto, digamos, lo que ingresa a ese feedlot va a terminar adentro del mixer. Y acá cumple los principales aspectos de lo que es saborización, homogenización de la dieta, por supuesto, en cuanto a lo que es el aporte nutricional que genera el producto. Lo número uno es lo sencillo y dos, la dieta homogénea, cómo no quedan polvos, es decir, todos los livianos van a ser comidos o ingeridos en un momento, digamos, unido a la dieta. Muchas veces encontramos muchos livianos acá abajo y cuando uno va a analizar qué es lo que está acá,
posiblemente sea lo más caro que hayan puesto ustedes en la ración. Y la pregunta es, ¿qué hace acá que no está acá? Es decir, para ser ingresado al mismo momento, es importante en esa ingesta que todos los elementos que intervienen en el proceso de nutrición entren de manera conjunta. Formas de almacenamiento del producto, puede ser estos tanques comúnmente utilizados para lo que es el tema de WAN, vejigas que son de diferente tamaño y volumen, todo el sistema para poder armar las duchas, que es un poco la clave en el sistema del mundo mixer. Es decir, que las formas de almacenar y recibir el producto son amplias y simples de poder manejar. Entonces, para el ámbito de utilización en estos sistemas intensivos, los elementos para que este sistema funcione son simples. Un depósito, el producto Nutrilink y una ducha. Esto es lo que se necesita para incorporarlo en este concepto del mundo mixer. Pero también el protagonismo que tiene este formato de producto es también suministrar en sistemas extensivos o intensivos en autoconsumo. Y eso es un tema o un atributo importante y vamos a tratar de desglosarlo en diferentes escenarios en lo cual puede ser utilizado Nutrilink. En sistemas en autoconsumos, uno de los elementos para poder analizar es la suplementación en campos naturales. Es decir, la estrategia en ganado, qué podemos hacer o cómo podemos organizar la suplementación. En cuanto a y también en lo que puede ser una suplementación en lo que es la parte de silos de planta entera. Es decir, que en autoconsumos podemos generar en sistemas abiertos o sistemas más cerrados. Y queda también como un tema no menor y de gran importancia lo que es también la utilización de este producto en los sistemas de engorde de grano con núcleo, los famosos 9+10 o 90+10, el protagonismo que podría tener este producto en lo que es la inclusión de fibras de mala calidad para hacer más eficiente este sistema. Cuando analizamos los principales destinatarios en este mundo de autoconsumo, fuera de lo que es el mundo mixer, vemos que las categorías vacas, terneras de reposición y terneros de recría, estas categorías tienen un común denominador. Todos tienen que estar a base o tienen que tener un protagonismo muy importante las fibras. Estos sistemas no funcionan sin fibra. No podemos diseñar un aspecto o estas categorías con un fuerte protagonismo de granos. En este aspecto, de lo que hace a fibras, y tomando, por ejemplo, lo que es la categoría vacas particularmente, nosotros podemos tener un esquema teórico, una táctica teórica de cómo debemos manejar un rodeo de cría y la evolución, estado corporal de la vaca para buscar esos aspectos de buen desarrollo del ternero y fundamentalmente garantizando preñeces. Entonces esta sería una estrategia clásica que podríamos pensar, bueno, yo desteto a mi vaca, puedo dejar o perder algunos puntos de estado corporal, pero también es muy claro que esa vaca que cuando llega en un mal estado corporal a la aparición, esa vaca después no va a poder volver a ciclar. Entonces es clave o estratégico que llega un momento dado que antes de lo que es la aparición, volver a recuperar, empezar a meter alimento en el sistema o calidad de alimento en el sistema, la vaca vuelve a recuperar, genera una depresión lógica y después metemos todo lo que es el sistema de calidad de pastos para poder recuperar, que la vaca, recuperando gramos a partir de cierto estado corporal, va a poder ciclar de manera normal. Es decir, esto es todo lo teórico, todos los planes que podemos hacer antes de salir a la cancha o tratar de ver cómo lo manejamos. Pero en muchos lugares encontramos esta realidad. Es decir, que la vaca se encuentra en este escenario donde sí, al principio puede bajar, pero después que tiene que tratar de subir, no tiene manera de subir en este tipo de calidad. Es decir, que cuando tenemos estos planteos, lo que va a pasar con el ganado es que
no va a subir o bajar, va a ir siempre para abajo y encima cuando estamos en la parte de parición la deprime mucho más y esa vaca va a ser la que no va a poder ciclar en el próximo servicio. Es decir, que esta sale totalmente de circuito, por más que encontremos los mejores pastos en este escenario. ¿Cuál es la idea? ¿O cuál es la estrategia? Es la suplementación en autoconsumo, una cantidad de energía, proteína y minerales suficientes como para activar ese rumen y poder digerir los pastos de mediana a baja calidad. Es decir, que cuando estos lamedores tienen la estrategia de que la vaca va a tener la alternativa de ir lamiéndolo, ir generando un ingreso de este producto, de este concentrado energético, proteico y mineral, y que va a poder ayudar a equilibrar lo que es el consumo de esas fibras de mala calidad. Es decir, que el escenario para poder hacer en cuanto al tema de extensividad y forrajes de mediana a baja calidad, poder tener esta estrategia de suplementar en autoconsumo y lograr una cuota de energía, proteína y minerales suficiente como para disparar la actividad del rumen y poder degradar. ¿Qué vamos a encontrar en este aspecto? Es decir, en esos forrajes, llamémosle en lo que puede ser el sudoeste de Buenos Aires, todo lo que es la Pampa, el norte con el Gatum, con el Baffel, son pastos de baja proteína y que una vaca de 450, 480 kilos tendría que estar consumiendo 8 kilos, 9 kilos de materia seca cuando está, digamos, gestando y sin ternero al pie, y que esa fibra no le deja comer más de 5. Es decir, es difícil superar 5 kilos de consumo de materia seca, entonces está por debajo de lo que es su requerimiento y por supuesto también su digestibilidad. Cuando uno aporta proteína, energía y minerales en este sistema, lo primero que se observa es que empieza a crecer el consumo. Me tocó ejemplos de productores en la zona de San Luis, donde el año pasado me decían, mirá, este año no tuve que quemar el llorón. Una práctica muy común en lo que era para poder sacar la brosa y que el sol genere que esos macollos tengan luz y genere mejor calidad. ¿Por qué no lo tuvo que quemar? Porque dio una suplementación proteína y la vaca pudo comer esa fibra. Entonces el consumo posiblemente no se duplique, pero pase de 5 a 7,5, a 8, ¿sí? Pero lo que va a cambiar es la digestibilidad del primer kilo hasta el último. Una bosta totalmente diferente y eso marca el aspecto. Yo necesito que esa vaca en gestación llegue a 8 de proteína, 8 puntos de proteína. No necesito 12 como tiene el ternero al pie. Para 12% de proteína ya va a tener la época de los pastos, digamos, tropicales, que ahí vamos a poder encontrar 10, 11, 12 de proteína de manera natural. Pero el problema es que en la etapa de sequía hasta octubre, los pastos difícilmente pasen 5 de proteína, 5%. Con esto podemos lograr ese nivel. Entonces, con suplementación, en esos aspectos, ¿qué línea va a tener esa vaca? Tratar de mantener una pequeña declive en su aspecto corporal, va a poder parir en una zona donde después, con los pastos buenos, va a poder recuperarse. Ese es el valor que tiene o la estrategia que tiene el producto. Pero no solamente vinculado a pastos, el concepto de los lamedores, a pastos malos, sino que también lo estamos comenzando a desarrollar el ajuste en lo que son verdeos que generan el concepto de hipomagnesemia, raigrases y todo lo demás. Estamos formulando productos, estamos terminando de ajustar la tecnología, porque claro, ese producto para poder compensar la hipomagnesemia está vinculado a poder entregar energía para poder neutralizar esa proteína en exceso que tienen esos verdeos. Bueno, tenemos ya un producto en su fase ya terminal en lo que hace a su desarrollo, donde fundamentalmente la estrategia es aplicar azúcares simples para poder aprovechar ese nitrógeno de rápido metabolismo que proviene del parte de un verdeo. Acuérdense que esos verdeos que tienen o generan esos problemas de hipomagnesemia, generalmente más del 70 o más del 80% de ese nitrógeno que el animal come es nitrógeno no proteico. Y eso hay que tratar de neutralizarlo porque es lo que generalmente bloquea el magnesio.
Pero también en este aspecto de los lamedores, también vinculado a pastoreos de alfalfa, donde el producto tendría energía, sacaríamos la proteína y poder tratar de meter algún tensioactivo para evitar empaste. Es decir, que todo esto de consumo de los lamedores o liquid feeders genera una oportunidad no solamente en pastos malos, sino también en otro tipo de escenarios. Pero ¿qué requisito tiene que tener una tecnología para el mundo cría para que sea aceptado por la comunidad de criadores? Una tecnología donde no necesita personal adicional. Bueno, es un tema limitante y esta tecnología, para poder suplementar a 1.000, 2.000 o 5.000 vacas, no significa que van a tener que tomar más personal. El personal que tiene es más que suficiente para poder manejarlo. Otro aspecto de esta tecnología es que para poder tomar una decisión y comenzar a suplementar 1.000, 2.000, 5.000 vacas, no necesitamos un personal capacitado. Es decir, es alguien que vaya una vez por semana o cada 10 días, enganche una manguera, llene un tanque y cuando desborda cierre la llave y se vaya a otro tanque. Esa es la capacitación que tiene que tener el personal para manejar esto. Y también muy vinculado a que no va a requerir la suplementación de 1.000, 2.000, 5.000 vacas un esfuerzo adicional del personal, donde en algunas alternativas se maneja fundamentalmente en proteína, no energía. En proteína, darlo de manera alternada, es decir, cada 2 o 3 días dar algún paquete o algún tema para poder meter proteína, que obligaría a ir cada 3 días. No, esto es mucho más simple, se va mucho menos tiempo y por lo tanto genera un aspecto importante. Y fundamentalmente en el mundo cría, analizar lo que es un excelente costo en lo que es relación costo-beneficio. Es decir que estos son los elementos que tiene que tener una tecnología para que el mundo cría pueda escuchar o tomar nota de esto. A partir de acá uno puede pensar, bueno, puede ser aplicable a mi sistema. En lo que hace otros ambientes o aspectos de campos naturales, ¿qué necesitamos? El lamedor, Nutilic y forraje voluminoso. Con eso, para esas categorías, sería suficiente para poder manejarlo. En cambio, en las categorías de machos o hembras, o lo que denominamos ternera de reposición, la situación es diferente. Nosotros, en los procesos de recría, no podemos darnos el lujo que ese ternero crezca a menos de 300 gramos por día. Todo lo que crezca por debajo de eso afecta sus hormonas de crecimiento. Es decir, ese ternero va a tener problemas o esa madre va a ser no buena madre porque no terminó o no armó su estructura en lo que es aspectos reproductivos o muscular o ósea para poder ser terminado, para ser una buena madre. Entonces, ojo con este valor. Por supuesto que cuando hablamos de 900 o 1 kilo, eso se engorde, no es un concepto de recría. Es decir, que la recría, estar metidos arriba de 300 gramos, 400, 500, 600 gramos, bueno, vamos a ver en diferentes niveles a lo que podemos hacer. Y otro aspecto importante, en la recría no existe el concepto de aumento compensatorio. Es decir, un animal recriado sufrió 4 o 5 meses y después trato de recuperarlo, ese ternero se arruinó. Difícilmente yo pueda volverlo a enderezar. Claro, pero si yo quiero establecer recrías en estos escenarios, no voy a poder lograr. Posiblemente estos terneros los desteto en 170, 180, 190 kilos, posiblemente estén perdiendo entre 100 y 130 gramos por día. Es decir, salen del destete y estos entran en una curva descendente. Entonces, lo importante es que esta categoría necesita una mejor calidad y necesitamos en este aspecto acercarnos a 14 o 15 de proteína. Acuérdense que este sistema entrega 5 y lo que yo pueda hacer con Nutilic tampoco voy a poder hacer magia y poder llegar a eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia en función de esto, en sistema de autoconsumos? Silos de planta entera, es decir, que ahí interviene qué le doy de comer a esa recría. Tengo que darle un elemento de mayor nivel de proteína y fundamentalmente más digestibilidad. Estos pastos
difícilmente pase del 40% de digestibilidad, por lo tanto voy a tener una limitante con respecto a eso. Un silo, yo puedo encontrar valores buenos, 67, 70, 72, silos excelentes. Bueno, eso va a permitir un mayor consumo y solamente a mí me faltaría equilibrar lo que es la parte de proteína. Los sistemas hoy más modernos están vinculados a las rejas de avance automático. Es decir, evitar el concepto de lo que son los alambres con gran nivel de desperdicio y vinculado a que estar muy atento a correrlos. Las rejas de avance automático, la hacienda va buscando la comida, se arma una especie de comedero en este aspecto, no hay desperdicio y además tiene el avance y la oferta a las 24 horas. No se olviden que más del 30% de lo que ingiere un animal lo come de noche. Y muchas veces, depende de los animales por boca, todo lo demás, llega momentos que si yo no estoy atento a correr el eléctrico, los animales se quedan viendo por tele, digamos, el alimento. Esto es importante en lo que hace a una mejor calidad de alimento y asociar un lamedor con respecto a esto. Es decir, que Nutrilink más este aspecto de silos de autoconsumo y encima con planteo de sistemas de rejas que avancen las 24 horas y que los animales no dependa de la gente que vaya todo el tiempo a enrollarlo o moverle el eléctrico, es clave con respecto a eso. Entonces, para ese recría o que necesitamos una mejor calidad de alimento, la propuesta es el silo de calidad, rejas de avance automático, el lamedor y Nutrilink. Entonces, así funciona, o por lo menos la propuesta que hacemos con esta tecnología. Y por último, esto vinculado a los sistemas de autoconsumo en los silos de grano más núcleo. Es aquí donde tenemos el mayor impacto vinculado a poder asociar fibras a este sistema. Este sistema de autoconsumo donde el animal va a buscar en función de su peso vivo entre el 3 al 2,8% de su peso vivo y va y lo come de ese grano entero más el núcleo. Ese sistema práctico, ayer estaban dando unos datos que estaban entre 1 kilo y 1,1 kg a nivel nacional, en más de 35.000 animales monitoreados no sé cuántos años. El problema está en que al no ingresar un sistema de fibra asociado a esto, hace que este sistema, si bien es práctico, es una solución, no tengo gente, es una manera de engordar, yo tengo mi maíz en Chaco, en Salta, que mi flete me saca 1.000, 1.500 pesos, chao, lo convierto en carne y lo hago. Lo que sí, o por lo menos que nosotros queremos presentar, es la presencia del peor rollo que ustedes puedan hacer. El norte, Gatton, tendrían de sobra para esto. En lo que puede ser en la región pampeana algún tipo de sorgo, algún tipo de fibra que podamos generar, moa, mijo, o elementos de lo que pueden ser algún tipo de residuos de rastrojos, es tener la peor fibra pero mojada con Nutrilink. Acá no va el lamedor, sino lo que hacemos es mojar el rollo. ¿Qué significa con eso? Logramos que el animal se estimule en consumir la fibra esta de malísima calidad, pero extraordinaria para lo que es el proceso de digestibilidad. Y esta fibra va a poder compensar y generar parte de la sustitución. Tenemos que manejarnos en rangos entre un 10, 15, máximo un 20%. Y lo que voy a ver es que yo voy a poner acá Nutrilink. Los kilos que yo pongo de Nutrilink que consuman de acá, yo lo voy a sacar del núcleo de acá, ¿sí? Es decir, que la compensación en lo que es proteína, energía y minerales va a estar. Yo voy a saborizar esta fibra larga y que va a actuar muy bien en lo que es manejar el sistema, estabilizarlo y no llevarlo tan al borde de la acidosis. Es decir, estos sistemas de autoconsumo de grano y más núcleo es una delgada línea que cualquier temporal o aspecto de estrés hace que el proceso de acidosis se genere. La presencia de fibra de mala calidad, larga, saboreada, mojada y saborizada con el tema Nutrilink, generamos un consumo y una sustitución estratégica donde le daría una gran estabilidad y seguramente va a cambiar no solamente la relación de conversión, esperar entre 100 y 150 gramos más, pero va a bajar el costo de la dosis diaria. Entonces, en estos sistemas o ámbitos de utilización, bueno, lo que necesitamos es un silo comedero, por supuesto, el grano más el núcleo, rollo de fibra de baja calidad larga y Nutrilink.
Esto es clave para poder manejar en este aspecto. Bueno, para terminar, creemos que con esta tecnología nos permite la utilización, por supuesto, en diferentes categorías, de ese gran exceso de forraje que con muy poco hacemos funcionar ese rumen. Con muy poco ese rumen va a poder ser activado y de esta manera, de autoconsumo, va a permitir el aprovechamiento de todos estos. Es decir, que la suplementación líquida, es un poco el planteo de Nutrilink, va a generar en muchos aspectos un cambio en la ecuación de receptividad. Esa parte, o depende de regiones, 4, 6, 8 meses, donde no tengo calidad, donde en el verano no me alcanzan las bocas para comerme la taza de producción de esos pastos y de buena calidad, ¿qué hago en el invierno? Bueno, esta es una alternativa que me permite manejarlo bien. Pero muchas de las preguntas es si la vaca es capaz de dar vuelta una rueda. Es decir, la vaca puede ser capaz de poder agarrar una ruedita y darle vuelta y chuparla. Las vacas tienen capacidad de hacer muchas cosas en función de su ingenio y de que no son nada tontas, sino que rápidamente pueden acostumbrarse y es increíble la manera que agarran el sistema de una manera muy, muy rápida. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas. Hola. Quería saber en qué dosis más o menos se usa el Nutrilink para los pastos. La idea es lo que se está viendo, nuestra experiencia en cuanto a la búsqueda de tecnología, para contarte un poquito el contexto. Esta es una tecnología de dietas líquidas que se usa en Estados Unidos y en Australia desde la década del 60. Es decir, no es algo nuevo que viene en el mundo, sino que al contrario, está muy ajustado. Y lo que vimos y que nosotros en este último año, alrededor de 20 millones de kilos hemos vendido, el consumo que se logra en función del agua del campo, de las sales totales del agua del campo, está alrededor de 1 kilo de tal cual. Entre 800 y 1 kilo 100, ahí anda el consumo promedio que se logra en rodeos asociados a 40 vacas por rueda. Es decir, esos lamedores que tienen 4 ruedas soportan entre 160 y 170 vacas sin ningún tipo de problema. Alrededor de eso está el consumo. Buen día. Quería hacerle 2 preguntas. Una, si tiene algún regulador del consumo, como para limitar el consumo. Vi que tenía sodio. No sé si con eso se puede regular el consumo máximo para que el animal no haga un consumo excesivo y al final termine siendo demasiado costoso. Y la otra es la fuente de proteína, cuánto es de proteína verdadera y cuánto es de proteína no verdadera. Perfecto. Con respecto al tema de regulación de consumo, este producto tiene un paquete de minerales importantes, no solamente el sodio, todo lo que es vinculado a potasio, magnesio, etcétera, etcétera. Es un producto semiamargo, es decir, es como que el animal se satura y no está todo en un momento, sino que va, toma, vuelve, come, toma agua y vuelve. Es decir, que dentro de un circuito va generando ese consumo. Y con ese nivel de carga hace que sea desplazado por otra hacienda en función de eso. El dominante enseguida es como que se satisface. Es decir, no es la lucha de un comedero, de un mixer que cuando se prende, todos se ponen en una largada tipo maratón para ver quién llega primero al comedero y el que se instaló hasta que no llena su capacidad ruminal no se va, sino que se ve como una saturación de sabor o de sales que hace que, bueno, que ya está saturado y deja ese espacio. El nivel de proteína verdadera o nitrógeno no proteico depende en formulaciones. Tenemos algunas que, digamos, el 80% es nitrógeno no proteico y las que tienen más proteína verdadera que puede estar destinado a animales más chicos llega a ser un 50 y 50. Depende las formulaciones. Sí, acá. ¿El tema heladas lo solidifica o no?
No, mirá, no sé si puedo poner un video, pero tengo un video que después, no sé si lo podré encontrar acá. En la Patagonia, todo helado, la capacidad o la cantidad de frigorías para lograr que esto se congele no tiene problemas, es decir, siempre va a fluir. Lo que va a cambiar es su índice de viscosidad, es decir, la viscosidad de una propiedad de los fluidos depende de la temperatura. En calor lo tenemos cercano a un SAE 30 para poder definir el suplemento 1 del Falcon de papá. Y cuando tengo frío puede pasar un SAE 50 en función de eso, pero va a fluir y va a caminar en la rueda sin ningún tipo de problemas. Los tanques esos son de 1000 litros, alrededor de 1300 kilos de producto. El producto está en 1,34 de densidad y la clave es que esas ruedas van hasta el fondo del tacho y lo terminan vaciando por completo. Al final esos tachos tienen unas canaletas que lo último que queda en el tacho va a una zanjita y ahí justo está pasando la rueda a medio centímetro del fondo. Entonces permite una extracción total de eso. Hola, buen día. Bueno. Acá. Sí. Preguntaron por el frío, yo pregunto por el calor y por... ¿Cómo era? ¿El chupete era? El lamedero. Sí. Por un sol intenso, digamos. Mira, nosotros en nuestra recorrida fundamentalmente estuvimos en la parte oeste de Estados Unidos, Oregon, la parte de California y lo que es el estado de Nevada, contra México. Hay lamedores de estos que tienen 7 años, que nos constaba el farmer que estaba hace 7 años, es decir, tienen un nivel de filtro importante contra ultravioletas. Y con respecto al calor, el producto es, digamos, fundamentalmente en sus componentes inorgánicos y su nivel de sales evita el desarrollo de hongos u otros elementos. Lo importante es que no entre agua. Es decir, que lo único que tengo que cuidar de este producto, no el lamedor, que el lamedor en las rajaduras cuando llueve mucho puede entrar algunos milímetros, no hay problema. Lo importante es que en mi almacenamiento global del campo no entre agua, porque si empieza a entrar agua lo que va a hacer es disparar un proceso de fermentación que está contenido por el nivel de concentración de materia seca del líquido. Es decir, que los procesos fermentativos están muy vinculados a qué grado de concentración de solutos tengamos y el producto base 70, 74, 78 en ese aspecto queda totalmente estable, pero si uno entra agua es como que vos tengas un maíz molido, seco, bárbaro, mojalo y empieza a fermentar. El proceso en líquidos sería el mismo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.